En la clase del día de hoy estaremos abordando el tema de arte gótico. Vamos a hablar un poco sobre las características, sus generalidades y también el desarrollo que ha tenido esto. Entonces, iniciando, tenemos que tomar en cuenta que el arte gótico se va a desarrollar sobre todo en la parte de Europa en los últimos años de la Edad Media. Recordemos que según mirábamos en la clase anterior con el tema del románico, esto viene siendo parte del desarrollo o la evolución del románico. Entonces aparece a mediados del siglo XII hasta la implantación del Renacimiento, que será nuestro próximo tema. A diferencia del arte románico que se daba en una sociedad más rural, más de campesinos, el aspecto gótico se va a desarrollar en las grandes ciudades, en la parte de la burguesía y también en sitios donde están próximos a las universidades. Igual que en las veces anteriores, lo hemos visto también en los otros estilos que hemos estado estudiando, la parte religiosa sigue predominando. Sin embargo, ya a finales de este desarrollo del arte van a aparecer ciertos indicios que ya se desvían de la parte religiosa y donde ya vemos la entrada al Renacimiento. Vamos a iniciar hablando en la parte de la arquitectura, ya que viene siendo algo de lo más representativo de este estilo, de la parte del arte gótico, y vamos a ver cómo sus formas también se van a estar repitiendo en las demás expresiones de arte. Cuando hablamos del arte directamente gótico en la arquitectura, vemos primero que nace en torno a el año 1140 en Francia, siendo considerada como el primer monumento de este movimiento la Basílica de la Abadía Real de Saint-Denis, que es la que podemos observar en la imagen de acá de la derecha. ¿Qué es lo que lo va a caracterizar? Primero, la monumentalidad. Si ya en el románico mirábamos iglesias que eran de gran tamaño, en el gótico estas van a ser aún más grandes. Por eso hablamos de una monumentalidad. Asimismo, esta monumentalidad se debe a tratar de realzar la grandeza de Dios. Y por último, vemos la tercera característica, que es el juego de colores con la luz. Como hablábamos en el románico, que buscábamos un ambiente de penumbra, un sitio donde solamente entrara poca luz y que diera esta parte de la intimidad, ya en el gótico empezamos a utilizar las vidrieras, los rosetones, para también crear este aspecto más celestial, más angelical y más digno del Dios, que en este caso, ¿verdad?, siempre va destacando la parte de la religión. ¿Qué forma o qué características vamos a encontrar nosotros en todo lo que respecta a la iglesia? Primero, que mantenemos, al igual que el románico, la forma en planta de lo que es la cruz latina. Y siempre va a estar permaneciendo el ábside y la girola como aspectos principales que van a denotar el sitio donde se encuentra el altar. Vamos a ver también las diferentes naves y los cruceros, así como pequeñas capillas que vamos a encontrar dentro de la misma iglesia. Aparecen las ventanas decoradas con vidrios y que poseen esta forma apuntada, a forma casi de una flecha. Por eso a esto se le conoce como un arco apuntado, que es como que el más común en toda la arquitectura gótica. Los rosetones, también como otro sello distintivo, que era utilizado solamente, pongámosle, con vidrios de colores para dar este aspecto luminoso, y que incluso también dentro de la misma temática se incluían imágenes de santos, porque siempre estos estaban dentro de las iglesias. Desde la parte constructiva y estructural aparecen aspectos como los pináculos, que vienen a funcionarnos para apoyarnos en lo que son las cargas verticales del edificio, también los arbotantes, en este caso las bóvedas de crucería, y nuevamente los arcos apuntados. Esto viendo un poco, ¿verdad?, si estuviésemos de pie y pudiésemos cortar el edificio, entonces lograríamos observar todos estos aspectos. Nuevamente lo que hablábamos, el pináculo, las naves, que son las divisiones que va a tener por dentro de la iglesia y donde se van a colocar las bancas, van a poder estar los feligreses. Y muy importante también la aparición de las gárgolas, que su principal función como tal es el desagüe. Sin embargo, se le dio un aspecto estético al colocar unas esculturas. Según el desarrollo que vayamos viendo del gótico y según también la época en que fue construida esta iglesia, vamos a visualizar diferentes tipos de arcos. Está el trilobulado, o sea, se le llaman lóbulos a estos arcos que tiene por acá, entonces trilobulado. El carpanel, que es como una especie de arco rebajado. El escarzano, el conopial,
que viene más desde la parte islámica, viene dando esa relación, y finalmente el acortinado. Sin embargo, tanto por la estética como por sus características estructurales, después se popularizó el arco apuntado. Permitía que las entradas fuesen mucho más grandes, siempre, ¿verdad?, aportando a la parte de la monumentalidad sin poner en riesgo como tal el edificio. Uno de los edificios más representativos, específicamente de la iglesia, es la Catedral de Notre Dame de París. Acá podemos observar lo que hemos venido hablando, las grandes bóvedas de crucerías, esta especie de raíces o particiones son muy propias de este estilo. Podemos también observar cómo acá aparecen los arcos apuntados, y hablando nuevamente de la monumentalidad, si hacemos una relación con las imágenes de las personas que aparecen en la parte en la parte inferior, podemos entonces darnos una idea de qué tan grande es esta catedral. Y la parte de los rosetones y los ventanales, muy elaborados y también muy decorados, que permiten este paso de la luz, pero que al mismo tiempo lo realzan con los colores que ellos tienen. Acá en Nicaragua nosotros también contamos con ciertas edificaciones que presentan características relacionadas a la parte gótica. Como tal, no tenemos un gótico, llamémoslo puro, sin embargo, se nota bastante lo que es su influencia. Una de estas es la iglesia de Guadalupe en Granada. Tal vez no es tan marcado como lo vimos en Notre Dame, porque este fue retomado como el gótico que estaba al inicio, que es donde se da la transición entre el románico y este estilo. Luego está la capilla del Colegio de la Asunción. Esta sí es mucho más marcada, están los elementos que hablábamos, los pináculos, tenemos los arcos ojivales, o también conocidos como apuntados, y el rosetón, aparte de la exposición del material y de este aspecto un poco sombrío, pero sin perder la elegancia y la monumentalidad. Otro ejemplo es la capilla de María Auxiliadora, que se encuentra en Granada, también bastante marcado. Aquí tenemos, ¿verdad?, lo que son los refuerzos, tenemos también los pináculos, están las arquivoltas y nuevamente los arcos apuntados. Pasando a la parte de la escultura, van a utilizarse principalmente para la decoración de la iglesia. La escultura va a ser parte de los altares, va a ser parte de las paredes, incluso va a utilizarse como decoración en las mismas columnas, sobre todo aquellas que están adosadas, a manera de las cariátides y de a manera de las cariátides que mirábamos, ¿verdad?, un poco en la parte de Grecia. Tiene una tendencia al naturalismo, hay un mayor movimiento, hay suavidad respecto a los pliegues, entonces se retoma también un poco la parte de la escultura griega que nos quería dar ese aspecto de movimiento, a diferencia de la románica, que es un poco más rígida, más rectangular. Y finalmente, la humanización de los personajes sagrados. Si para el románico ya teníamos representación de Cristo, de la Virgen, de los santos, pero eran algo bastante recto, en este aspecto ya lo vamos a ver con ciertas emociones, con ciertos rasgos en la cara, con ciertos movimientos que nos van a transmitir emociones o sensaciones. Acá el ejemplo, y comparamos acá al lado izquierdo una virgen de la época del arte románico, que es bastante rígida, bastante cuadrada, sin expresiones faciales. En cambio acá, una que ya pertenece al arte gótico, donde ya se observa un movimiento e incluso una interacción entre las dos figuras. Y si se fijan, pues un poco más está como algo sonriendo. Al igual que la escultura del ángel que observamos acá, que también da una presencia de alegría, de amabilidad, y le han colocado por lo tanto una sonrisa. Las gárgolas son otro tipo de estas expresiones dentro de las esculturas. Hay muchas teorías en cuanto a las gárgolas. Desde el aspecto espiritual es el hecho de que es una manera de poder representar que cualquier fuerza maligna no es bienvenida ni tampoco puede entrar al sitio sagrado que es la casa de Dios. Sin embargo, desde el aspecto funcional, en sí las gárgolas fueron utilizadas para poder decorar los sitios donde iban a evacuar las aguas.
Entonces podemos observar en esta imagen de la derecha la función pues en un día lluvioso, cómo el agua brota de la boca de las gárgolas. También las esculturas fueron muy utilizadas en la sepultura, sobre lo que son las tumbas, ya sea de los pontífices, ya sea de los cardenales o de las personas de la burguesía, o bastante importante, incluso casi que de la realeza, que todavía tenían pues la capacidad para poder pagar este tipo de esculturas. Recordemos de que en este caso la roca, sobre todo la parte del mármol y este tipo de roca bastante, llamémoslas preciosas, son muy utilizadas, sobre todo por la parte de la durabilidad y la elegancia que ellas transmitían. Pasando a la pintura, retomamos el aspecto del naturalismo, como ya vemos mayor movimiento en las imágenes y no son tan oscuras como el caso del románico. En esta parte de la pintura es donde vemos de pronto un inicio de la parte profana, es decir, que ya no está siempre centrado en la parte religiosa, pero de pronto algún artista decide salir de ese cuadrado, salir de esos límites y empezar a experimentar plasmando personas, plasmando incluso paisajes. El artista gótico busca la inspiración en la vida. Hay ciertos indicios respecto al uso de la perspectiva, pero de manera muy incipiente y muy sutil, que luego se va a desarrollar en el Renacimiento, y finalmente existe un desarrollo de muchas técnicas. Anteriormente la pintura se había quedado solamente en realizar cuadros y en ciertos tiempos lo podíamos ver en murales. Sin embargo, en el gótico ellos experimentan con muchas más técnicas. Continúan, ¿verdad?, con la que respecta a la pintura mural, siempre dentro de las iglesias, de las catedrales, y esta es una de las más reconocidas, que le pertenece al artista Cimahue. Se llama La Virgen de la Majestad con San Francisco. También la parte de las vidrieras, porque lo que hacían tanto en los rosetones como en los ventanales eran vidrios pintados, a los cuales ellos separaban cada uno de estos pequeños espacios con plomo, que eso también les funcionaba para poder unir estos vidrios. También experimentan con miniaturas e ilustraciones. Hay un desarrollo de la literatura, pero ellos tratan de hacerlo de una manera más visual y diferente. Entonces, utilizando letras capitales, aprovechaban esos espacios, aprovechaban esto para colocar color y para colocar figuras entre estas mismas letras, como el caso de la que tenemos al lado izquierdo. E incluso las primeras páginas o las que daban inicio, sea los capítulos o a los mismos el libro, trataban de adornarlo lo más posible, siendo sus principales o sus favoritos ornamentos aquellos relacionados con la naturaleza, como el caso de las flores, las ramas, dando siempre estos aspectos de formas bastante orgánicas. Después la pintura fue avanzando y se hizo sobre tablas. Esta primera fue hecha completamente en una tabla que cubría casi que toda la pared, ya que después, cuando se va desarrollando más el gótico, ya llegando casi a sus finales, empiezan a dejar de utilizar tanto las vidrieras y prefieren empezar a trabajar sobre las tablas de gran tamaño que cubrían incluso las paredes completas y no era necesario colocar en esos puntos ventanas. Y luego las empezaron a seccionar y también las combinaban un poco con madera. De esa manera podían esculpir ciertos detalles, como el caso de esta, lo podemos observar en la parte superior y la parte inferior, ya sea a manera tridimensional o haciendo uso del alto y del bajo relieve. Estas las seccionaban, era tal vez una misma, trataba de ser una misma imagen o eran diversos pasajes, siempre utilizado dentro de la iglesia, colocado en pared a manera de cuadro e incluso en otras ocasiones utilizados como grandes biombos para realizar divisiones. Con esto concluiríamos esta parte del arte gótico y lo espero en la próxima clase donde trataremos el Renacimiento.